El mundo del crimen tiene muchos secretos, pero hay uno que ha dejado marcado a más de uno. Un hombre tan peligroso que su nombre solo provoca miedo. Hoy en Mafia sin Máscaras te contamos una historia que te helará la sangre. Esta es la llamada más escalofriante que el pandillero más temido de El Secot ha hecho, y nadie sabe qué sucedió después. Este hombre es conocido por ser el cerebro detrás de una de las pandillas más letales de El Salvador, y lo que está a punto de suceder cambiará para siempre la historia de la guerra entre pandillas. Antes de seguir con esta historia aterradora, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, porque si pensaste que ya habías escuchado todo sobre el crimen organizado, déjame decirte que lo peor está por venir. Las prisiones son lugares donde los hombres se despojan de su humanidad. Pero dentro del infierno del Secot, un hombre se mantenía como el líder indiscutido, incluso tras las rejas. Este hombre, conocido como el Crook, había sido el rey de las calles de El Salvador, pero su historia no terminó cuando fue capturado. El infierno de la prisión no logró doblegar al Crook. Desde su celda, aislado, rodeado de la frialdad de las paredes de El Secot, una prisión diseñada para albergar a los criminales más peligrosos, Raúl el Crook Garrobo preparaba un mensaje que pondría en evidencia su voluntad inquebrantable. Si bien se encontraba en una situación desesperada, las circunstancias no lograban doblegar su carácter ni su astucia. Había crecido en un mundo implacable, donde solo los más fuertes sobrevivían. Desde temprana edad, sus ojos se abrieron al horror de la violencia y la criminalidad que dominaba las calles de su vecindario. Pero también fue un hombre que, a pesar de todo, supo cómo navegar y aprovechar los rincones más oscuros del crimen organizado. En sus primeros años, su vida estuvo marcada por la ausencia y el caos. Su madre, una mujer que trabajaba largas horas como empleada doméstica, se esforzaba por mantener a su familia, mientras su padre se encontraba atrapado en los vicios del alcohol, incapaz de ofrecer un verdadero apoyo. Raúl creció en una atmósfera de violencia, miseria y abandono. A pesar de su corta edad, ya sabía que la vida no le regalaría nada. A los 12 años, su destino parecía estar ya sellado. Comenzó a robar carteras, una actividad que rápidamente dominó con tal destreza que logró ganarse el apodo de El Crook, un apodo que reflejaba su habilidad para escapar de cualquier situación difícil, un símbolo de su ingenio y su ambición. A medida que el tiempo pasó, su habilidad para sortear las dificultades del mundo en el que vivía se convirtió en una virtud esencial para su ascenso dentro de la jerarquía criminal. No tardó mucho en llamar la atención de los líderes de las pandillas, quienes al ver su potencial decidieron integrarlo en sus filas. En este entorno, el Crook descubrió que para sobrevivir y prosperar no bastaba con ser hábil, había que ser astuto y calculador. Se convirtió en mensajero de una de las pandillas más temidas, transportando dinero y drogas, pero rápidamente fue ascendiendo, demostrando que tenía la inteligencia necesaria para manejar negocios mucho más grandes. Su ascenso no pasó desapercibido y pronto se convirtió en uno de los hombres más temidos de la capital salvadoreña. Su dominio no solo se extendió a las calles, sino que también comenzó a influir en el mundo de las extorsiones, un negocio que, aunque sucio y peligroso, le permitió consolidar su poder. A los 25 años ya era considerado un líder dentro del submundo de las pandillas. No obstante, la creciente atención que recibía de las autoridades lo empujó a ser más cauteloso, pero nunca dejó que el miedo lo frenara. Para él, la violencia era solo una herramienta más en su arsenal y la lealtad de sus hombres era innegociable. Sin embargo, a pesar de su éxito en el mundo del crimen, una parte de él deseaba algo más, algo que iba más allá del poder. Buscaba la paz, una forma de llenar el vacío existencial que lo consumía desde su infancia. La oportunidad para dar un giro a su vida se presentó cuando conoció a Sofía, una joven que trabajaba como mesera en un restaurante del barrio. Aunque su relación comenzó como un simple escape, con el tiempo se convirtió en algo más profundo, un lazo que ambos compartían en medio del caos que los rodeaba. Sofía, sin embargo, comprendía que el Crook estaba atrapado en un mundo del que no podía escapar fácilmente. A pesar de su amor por él, entendió que la vida de Raúl en el crimen solo terminaría en un callejón sin salida. El Crook, por su parte, sabía que salir de esa vida significaría su muerte, y aunque el amor de Sofía lo hacía dudar, no podía apartarse de su destino. El momento decisivo llegó cuando el Crook y su pandilla llevaron a cabo un golpe que, de haber tenido éxito, les habría dado el control total de las calles.
robar un cargamento de armas bajo custodia militar. El plan era arriesgado, pero el Crook estaba decidido a arriesgarlo todo. Aunque la operación parecía estar marchando según lo planeado, un traidor dentro de su organización, infiltrado por la policía, reveló el golpe a las autoridades. El enfrentamiento con la policía fue brutal y durante la balacera el Crook resultó gravemente herido. A pesar de las heridas, logró escapar y refugiarse en una casa de seguridad, pero su suerte se agotó cuando uno de sus hombres, aparentemente de confianza, lo traicionó al llevarlo a un médico clandestino. La policía, al enterarse de su paradero, lo rodeó y tras un feroz tiroteo lo capturó. El Crook fue llevado a la prisión de máxima seguridad del Secot, un lugar que en teoría estaba diseñado para mantener a los criminales más peligrosos bajo control absoluto. Pero el poder y la influencia del Crook no desaparecieron con su arresto. Mientras estaba encerrado en su celda, aislado del mundo exterior, comenzó a idear una manera de enviar un mensaje al presidente Nayib Bukele. Un mensaje que sería el principio de una guerra psicológica entre los dos hombres. El Crook sabía que aunque estaba atrapado en una prisión, aún podía mover las piezas en su juego. Fue así como con la ayuda de algunos guardias corruptos logró obtener un teléfono móvil y redactó un mensaje que cambiaría el curso de los acontecimientos. El mensaje que envió a Bukele por medio de una llamada comenzó con una amenaza directa. Nayib Bukele, crees que me has enterrado, pero lo único que has hecho es darme tierra para construir mi escape. Esta fue solo la introducción a un texto cargado de ira, amenazas y promesas de venganza. El Crook estaba dispuesto a desafiar al presidente, a hacerle saber que aunque él estuviera encerrado tras las paredes de la prisión, su influencia seguía viva en las calles y que él no sería tan fácil de derrotar. En ese mensaje dejó claro que su captura no significaba su final, sino solo el comienzo de un conflicto aún mayor. El presidente, cuando recibió el mensaje, no pudo evitar sentirse inquieto, pues conocía bien a su enemigo. El Crook no era alguien que hablara en vano, y su mensaje fue un golpe directo al orgullo del mandatario. La confrontación entre Bukele y el Crook tomará un giro aún más peligroso. Los días de la prisión de máxima seguridad se convirtieron en una lucha constante, no solo por la supervivencia, sino por el control de la historia. El mensaje enviado por el Crook desde el infierno de su celda en el Secot fue una declaración de guerra que resonó no solo en las paredes de la prisión, sino también en las calles y en la sala de reuniones del gobierno. En él, el Crook no solo amenazaba a Bukele con vengarse, sino que anunciaba el comienzo de una guerra de resistencia que él mismo había orquestado desde la oscuridad de su encierro. Este mensaje, que llegaba en forma de una amenaza precisa y bien estructurada, no era solo un grito desesperado de un hombre atrapado. Era una llamada a la acción, un recordatorio de que en el universo del crimen, las barreras entre el poder y el caos pueden desmoronarse con facilidad. Cuando el presidente Bukele recibió el mensaje, la conmoción fue inmediata. Nadie esperaba que alguien como el Crook, un hombre que había sido reducido a una sombra de su antigua fuerza, fuera capaz de desafiar tan abiertamente la estructura de seguridad que se había establecido con tanta rigidez en El Salvador. La reacción fue feroz, pero también indicaba una creciente preocupación. Bukele, que siempre había mostrado una postura de firmeza inquebrantable en su lucha contra las pandillas y los líderes del crimen organizado, sabía que la situación había cambiado radicalmente. Ya no estaba lidiando con un criminal cualquiera, sino con alguien que incluso tras las rejas mantenía un poder de influencia que podría desbordar las fronteras de su prisión y alcanzar a miles fuera de ella. De hecho, la preocupación de Bukele no solo se centraba en el Crook como un líder criminal que podía generar desorden. Lo que realmente inquietaba era la posible fractura que su mensaje podría causar dentro de las fuerzas de seguridad y la población misma. La amenaza de venganza del Crook estaba impregnada de un aire de desobediencia y rebelión que podría inspirar a más personas a desafiar la autoridad, lo que representaba una amenaza aún más grande para el gobierno. Los ecos de las palabras del Crook eran claros: no me has derrotado, solo has hecho que mi odio crezca, mi influencia sigue viva y la pagarás con cada paso que des. A medida que la noticia del mensaje se esparcía por las calles, la situación dentro de las prisiones también se volvía más volátil. Los prisioneros que compartían las instalaciones con el Crook, aquellos que lo veían como un símbolo de resistencia, comenzaron a ver en él a un líder en quien podían confiar, alguien dispuesto a luchar contra un sistema que los había despojado de todo.
Muchos comenzaron a susurrar su nombre con una mezcla de respeto y temor, sabiendo que aunque estaba atrapado tras las rejas, su poder seguía siendo palpable. Bukele, por su parte, no podía permitirse un escenario de este tipo. Consciente de que el Krug había demostrado tener una mente calculadora y una voluntad de hierro, sabía que este podía estar preparando algo más grande que solo palabras. Por eso sus acciones fueron rápidas y contundentes. Decidió entonces tomar un control más directo de la situación. Visitó la prisión en un intento por mirar a los ojos al enemigo que había osado desafiar su autoridad. Era una jugada arriesgada, pero la oportunidad de mostrar su poder frente a su adversario era algo que Bukele no podía dejar pasar. En el momento en que el presidente llegó al Secot, la tensión era palpable. La celda del Krug, un espacio sombrío y desolado, albergaba a un hombre que, a pesar de las torturas físicas y psicológicas, se mantenía erguido. La imagen de un líder caído pero no vencido era clara en sus ojos. Bukele entró en la celda del Krug, pero a pesar de su actitud desafiante y su presencia intimidante, se dio cuenta de que la intimidación ya no tenía el mismo peso. Lo que antes había sido un hombre cuyo destino parecía sellado, ahora era una figura que resurgía desde las cenizas de su encarcelamiento, y su espíritu parecía más indomable que nunca. «¿Así que crees que puedes amenazarme desde aquí, dijo Bukele, con una sonrisa cargada de desdén, como si quisiera que el Krug se diera cuenta de la impotencia en la que se encontraba. El Krug, sin embargo, no respondió con palabras vacías. Con una calma que hacía que la tensión fuera aún mayor, levantó la mirada hacia el presidente. No era una mirada de derrota, sino una que decía más: «Esto no ha terminado». «Esto no es una amenaza, presidente», replicó el Krug con frialdad. «Es una promesa. Tú empezaste esta guerra y yo la voy a terminar. Crees que puedes detenerme, pero yo he escapado de lugares peores. No subestimes lo que un hombre como yo puede hacer cuando ya no tiene nada que perder». El desafío era directo y claro. Bukele, aunque seguro de su autoridad, sintió una sacudida interna al escuchar las palabras del Krug. No estaba frente a un hombre derrotado, sino frente a un adversario que estaba dispuesto a todo para recuperar su poder y su libertad. La conversación no pasó desapercibida para los presentes y el mensaje fue claro. No importa cuán fuerte sea el gobierno ni cuánto control tenga sobre las prisiones, siempre hay un resquicio por el cual la desesperación y el odio pueden filtrarse y crecer. La respuesta de Bukele fue inmediata. La seguridad en el Secot fue reforzada, los guardias sometidos a un control más exhaustivo y las celdas del Krug fueron sometidas a revisiones diarias. Pero a pesar de sus esfuerzos, el desafío persistía. Bukele, en su afán por asegurar su victoria sobre el Krug, estaba entrando en un terreno cada vez más peligroso. El control de las prisiones no era suficiente si no se podía controlar el poder de la mente y la voluntad de un hombre como él. Ahora el Krug estaba más que nunca decidido a encontrar la forma de escapar. Sabía que el momento de su venganza aún no había llegado, pero su mente estaba trabajando constantemente, ideando estrategias, buscando la manera de liberarse de la prisión que lo retenía. Porque si algo había aprendido durante toda su vida en el crimen, era que siempre hay una manera, incluso en los momentos más oscuros. Este era solo el comienzo de una guerra en la que no solo el gobierno de Bukele estaba involucrado, sino también el destino de todo un país que observaba, expectante, cómo dos fuerzas implacables luchaban por el control. Pero lo que el presidente no sabía aún era que este enfrentamiento estaba a punto de tomar giros que ni él ni el Krug podían prever. La vida del Krug en el Secot, tras su desafiante mensaje a Bukele, se convirtió en una tortura constante. Su mundo, que antes había estado lleno de poder, respeto y una red de lealtades inquebrantables, se transformó en un lugar de aislamiento y humillación. Aquel hombre que había sido el líder de una de las pandillas más temidas del país, un hombre cuya mera presencia podía imponer miedo a cualquiera, ahora se encontraba reducido a una sombra, encarcelado y sometido a las más crueles condiciones. Pero la aparente derrota del Krug no significaba su fin. En lo más profundo de su ser, algo seguía ardiendo: la necesidad de venganza, la necesidad de recuperar su poder y su libertad, y la sed insaciable de demostrarle a Bukele que su guerra apenas comenzaba. La solitaria celda del Krug estaba completamente aislada. La luz apenas entraba por una pequeña rendija en el techo y las paredes frías y húmedas parecían reflejar la oscuridad de su existencia en ese momento.
Las horas se deslizaban lentamente, marcadas solo por el eco de los pasos de los guardias en los pasillos y el sonido metálico de las puertas de la prisión cerrándose tras cada traslado. La situación de incomunicación total era una de las tácticas más eficaces que el gobierno había implementado para quebrar la resistencia del Crook. Privado de contacto con el mundo exterior, aislado de sus antiguos aliados y compañeros de crimen, la idea era que el Crook se hundiera en la desesperación, que su voluntad se rompiera con el tiempo. Pero lo que el gobierno no entendía era que para alguien como el Crook, la soledad no era una condena, sino una herramienta. En su mente, lejos de quebrarse, comenzaba a gestarse un plan más complejo y arriesgado que cualquier cosa que Bukele pudiera haber imaginado. Mientras su cuerpo sufría las consecuencias de la falta de comida y las golpizas diarias, su mente permanecía aguda y centrada. Sabía que su tiempo llegaría. El gobierno, con toda su fuerza, no podía apresarlo para siempre, y su venganza no solo era una necesidad personal, sino una promesa que había hecho antes de ser capturado. La sed de poder, la necesidad de demostrar su superioridad, lo mantenían con vida, incluso en las condiciones más extremas. El Crook había aprendido una lección fundamental en su vida de crimen: nunca subestimar el poder de la paciencia. La gente común podría rendirse después de días o semanas de aislamiento, pero no él. Para él, cada segundo de sufrimiento era solo un recordatorio de lo que vendría. En la oscuridad de su celda, comenzó a construir en su mente una estrategia meticulosa para escapar y más aún para vengarse. Sabía que no podía hacerlo solo, pero también sabía que fuera de los muros de la prisión aún existían redes de lealtades que lo seguían, aunque su nombre ahora estuviera envuelto en la sombra de la derrota aparente. Mientras tanto, la presión sobre el gobierno crecía. La violencia en las calles no cesaba, y aunque Bukele había intensificado su guerra contra las pandillas, la amenaza del Crook seguía latente. Aunque la población creía que su captura representaba un paso hacia la victoria, muchos en los círculos más oscuros del crimen sabían que esto era solo una pausa en el ciclo de violencia que el Crook había alimentado durante años. Los ecos de su amenaza de venganza seguían presentes en las conversaciones que se susurraban entre los miembros más radicales de las pandillas, y las noticias de su encarcelamiento solo incrementaban el odio hacia el gobierno de Bukele. La gente no olvidaba lo que el Crook había representado en el pasado, un líder que luchaba contra las injusticias que ellos también sentían. Pero mientras el gobierno se preparaba para lo peor, el Crook no solo estaba interesado en su propia supervivencia. La imagen que proyectaba hacia sus antiguos seguidores era clara. Su caída no significaba el fin de la resistencia, sino el inicio de una nueva fase. De hecho, cada momento que pasaba encerrado en su celda, cada golpe recibido de los guardias, cada insulto que escuchaba por parte de los prisioneros, solo le confirmaba que no podía permitir que su legado se desvaneciera en el aire. De alguna manera, aún dentro de esos muros, tenía que seguir siendo el líder, el hombre al que todos miraban para desafiar el sistema. El Crook comenzó a recordar los días en los que estaba al mando de su pandilla, aquellos momentos de dominio total sobre su territorio, cuando las calles de El Salvador parecían ser suyas. Recordaba cómo había impuesto su voluntad con una mezcla de miedo, respeto y una inteligencia despiadada para manipular a los demás. Esa misma habilidad la comenzaba a aplicar dentro de su celda. Sabía que el gobierno de Bukele se estaba concentrando tanto en su confinamiento que no estaban prestando atención a los pequeños movimientos que ocurrían fuera de su alcance, y ahí era donde iba a atacar. En la prisión, los guardias, aunque decididos a mantenerlo bajo control, no podían evitar la tentación de relajarse en ocasiones. Los criminales, los más despiadados, siempre buscaban maneras de conseguir algo a cambio de favores, y el Crook sabía cómo manejar esos acuerdos. Con la astucia que lo había caracterizado, comenzó a construir poco a poco una red de simpatizantes dentro del mismo penal. Los guardias, que creían que lo mantenían bajo su total control, empezaron a ser parte de su juego. No solo dentro de las rejas, sino en el mundo exterior. El Crook sabía que podía seguir manejando los hilos, incluso a través de su opresión. Un día, después de semanas de aislamiento, el Crook escuchó el sonido familiar de unos pasos en los pasillos. Había sido parte de su rutina diaria, pero esta vez no eran los pasos de los guardias que lo vigilarían nuevamente. Había algo en esos pasos que captó su atención. Fue un pequeño susurro a través de las paredes, algo tan leve que podría haberlo pasado por alto. Un mensaje posiblemente enviado por uno de sus aliados que, aunque no podía ver, sabía que aún existían.
Un mensaje que le decía que la esperanza no estaba perdida. El Crook no podía permitirse mostrar signos de debilidad, pero su corazón latió con fuerza al recibir ese susurro. Algo se movía fuera de esas paredes, algo que podría ser la chispa que necesitaba para salir de ese infierno de concreto. A medida que pasaban los días, los pequeños detalles comenzaron a encajar. Los mensajes que recibía a través de miradas furtivas de los otros prisioneros y los guardias que de vez en cuando le traían información sin saberlo, se sumaban a su plan. El Crook había logrado lo que parecía imposible. Había comenzado a crear una red dentro de las paredes de su prisión, un ejército de aliados dispuesto a hacer cualquier cosa para liberarlo. Pero más allá de eso, lo que verdaderamente había logrado era recordarles a todos que el poder no siempre reside en las armas o la fuerza bruta, sino en la mente que sabe cómo jugar sus cartas. Afuera del Secot, el caos crecía. Las calles seguían siendo un campo de batalla y mientras Bukele trataba de consolidar su victoria en el plano político y social, las sombras del pasado del Crook volvían a emerger. El Crook sabía que su tiempo para actuar estaba cerca. Cada día que pasaba era un día más cerca de la venganza que había prometido. Pero lo que Bukele aún no comprendía era algo fundamental. No podía vencer a un hombre que ya no tenía nada que perder. Un hombre cuya única misión ahora era destruir todo lo que el presidente había construido. Y el Crook no iba a detenerse hasta lograrlo. Si te ha sorprendido todo lo que acabas de escuchar, asegúrate de suscribirte, porque esto no es todo. La historia del Crook está lejos de terminar. Y si quieres saber lo que viene en la próxima jugada de este pandillero letal, no te puedes perder nuestros próximos videos. Recuerda, en Mafia Sin Máscaras siempre te traeremos los secretos más oscuros, las historias más impactantes y los detalles que nadie más se atreve a contar. No olvides darle me gusta, compartir este video con tus amigos y activar la campanita para no perderte nada, porque lo que sucede en la oscuridad, tarde o temprano, se revela.